Al final hablábamos al principio de libertad, ¿no? Es dejar que la gente viva y que la gente deje vivir. El mundo de la caza, tanto como el mundo del toro, es algo que lleva aquí bastante más tiempo que nosotros. La luz entra despacio entre los alcornoques y las encinas. En la dehesa, el día no empieza de golpe. Se va abriendo paso con lentitud, como en la plaza cuando el toro sale por toriles, y hay un segundo de silencio que lo dice todo. En la mancha en medio, una de las fincas más emblemáticas de Sierra Morena, hoy salimos al rececho con el maestro David Fandila el Fandi. El monte y la plaza no son mundos tan distintos. En ambos, el tiempo se mide de otra forma. El silencio pesa. El riesgo es parte del camino. Y lo importante no es vencer, sino hacerlo con respeto. Aquí no hay ni capotes ni paseillos, pero de una manera diferente sí hay lidia y temple. El animal que buscamos no embiste pero intuye. No galopa pero se escurre entre las encinas. Su cornamenta palmeada y simétrica lo delata a distancia. Pero cazarlo exige más que puntería. Exige entender su querencia, leer el monte y saber esperar. Hoy el ruedo es la sierra. El paseillo un sendero entre las jaras. Y el toro, un gamo viejo y sabio que aún guarda su sitio en la manada. El mundo de la caza siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me he considerado un cazador, ¿no? No muy activo, pero bueno, siempre en el mundo del toro al final la relación es muy cercana y siempre tienes amigos. A David Fandila lo conocen en todas las plazas del mundo. Pero no todos saben que cuando cuelga el traje de luces, cambia el oro por el monte y se pierde entre jaras con la misma pasión que pone frente al toro. No lo hace por escapar, sino por volver a lo que le dio raíces. El campo, la caza, el silencio y el respeto por los ciclos naturales. Hoy lo veremos caminar despacio, leer el terreno con la misma atención con la que observa la cara del toro, y apretar el gatillo con esa mezcla de serenidad y coraje que define a los que conocen el peligro sin miedo, pero también sin soberbia. Me acuerdo yo que en las temporadas, estoy hablando hace 8 o 10 años, ¿no? Toreábamos bastante número de corridas y claro, entre la época de la berrea de septiembre, yo toreaba en Ciudad Real donde toreaba, cogía el coche por la noche, me venía a dormir a la finca, me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana, empezaba a andar, me volvía, desayunaba aquí a las 12, cogía el coche y me iba donde tuviera que torear ese día. Acababa la corrida, el coche y el chofer otra vez para acá. Claro, cuando iba y venía 3 o 4 veces la cuadrilla ya era un cachondeo aquello importante, pero y esa época yo solo recuerdo con cariño increíble, ¿no? Independientemente
de trofeos medianamente buenos que tengo. Un gamo de la Mancha en Medio espectacular que más tiene un año con Fernando, los dos solos andando, la verdad es que eso fue increíble. Pero el recuerdo que yo tengo de lo que de verdad me gusta de la caza y lo que yo he disfrutado fue esa época de andar, de echarte al monte de noche al amanecer, de volverte corriendo, de estar todo el día pensando en que te tenías que volver para seguir buscando, ¿no? La verdad que eso fue muy bonito y yo creo que eso fue lo que de verdad me introdujo en el mundo de la caza, ¿no? El maestro Fandi es propietario de una finca que linda con la Mancha en Medio, y en ella tiene ganado bravo. No me considero ganadero, ¿no? Porque bueno, el mundo de la ganadería es algo muy, aparte, difícil. No sé, ¿no? Tiene demasiados matices que se le escapan uno de las manos, ¿no? Lo utilizo más bien para entrenar, me encanta la genética, me encanta el cruzar, el ver, el probar sementales, todo eso sí me gusta, pero para disfrutarlo con compañeros y amigos en el campo y a lo mejor alguna novia sin caballos, pero de ahí a dar el salto a lo que es ganadería, ¿no? Y considerarme ganadero lo veo todavía muy lejano, ¿no? Con las primeras luces, el despertar del campo sorprende a los cazadores ya preparados para un día de acción. En el corazón de Sierra Morena, entre cortados de granito, encinares limpios y Monte Bravo, se extiende la Mancha en Medio. No hay nombre más justo. Esta finca está justo donde se cruzan las sendas del norte y del sur, de los vientos fríos y de la luz del mediodía. Un paisaje duro y sobrecogedor de esos que erizan la piel de quien los pisa. Cada piedra, cada charca y cada solana tienen su sitio. La Mancha en Medio es una finca que habla el idioma de la gestión bien hecha. Como vimos en el capítulo anterior, en esta finca no hay lugar para la improvisación. Hay densidades controladas, alimento garantizado y selección rigurosa. Y el resultado salta a la vista. Cazar en este escenario es como torear en una plaza de primera. Yo conocí la finca porque era del maestro Enrique Ponce, hace unos años cuando yo llegué aquí, y al poco tiempo pues, bueno, se la vendieron a la familia Fernando Ruiz Catena, ¿no? Y bueno, tanto a Nando como a Luisa entrañamos una amistad que bueno, son los padrinos de una de mis hijas, ¿no? Y bueno, me encanta, ¿no? Más que las monterías quizás, acompañarlos a ellos cuando Fernando pues, me lleva para, bueno, pues tanto para descastes como para ver lo que hay, los comederos, repasas cosas, miras cosas. La verdad es que ahí es cuando de verdad se disfruta de ese mundo, ¿no? De la caza, que a mí es lo que más me llama la atención y bueno, pues, siempre me han tratado como uno más de la familia, ¿no? El grupo va de asomada en asomada buscando el gamo perfecto. Al Fandi y a su cuadrilla ocasional se le une David Montes, nuestro chef de cabecera. Venados y ciervas se dejan ver, pero todavía el objetivo no da la cara. El gamo no tiene la estampa arrogante del ciervo ni el ímpetu arrollador del jabalí, pero guarda algo que lo hace especial: elegancia en el movimiento y una inteligencia que no perdona errores. Se desplaza con ligereza, se funde con el entorno y rara vez repite querencia. Sus sentidos están siempre alerta. La cuerna, palmeada como una mano extendida, lo convierte en una figura inconfundible entre los claros del monte. Pero también es su perdición si no mide bien sus pasos. Recechar un gamo adulto en monte abierto exige oficio, lectura del terreno y una paciencia que recuerda a los trasteos largos, cuando el toro se queda cruzado y no permite el lucimiento. No es una especie que se imponga con violencia, sino que se hace querer por cómo se escapa. Por eso, cuando se presenta la oportunidad, uno sabe que es ahora o nunca. Por fin un grupo pequeño aparece ante sus ojos, al otro lado de un barranco. Todavía están muy lejos, a más de 400 metros. Así que, como en el toreo,
el Fandi decide acortar las distancias. Hoy creo que ha sido bonito porque lo hemos visto a bastante distancia y bueno, de pegar un tiro a 300, 400 metros, ¿no? Hemos decidido ir acercándonos, a cortar la distancia hasta 150 metros, ¿no? Y bueno, también el entorno, ¿no? La forma de la finca te da opciones, ¿no? De entrar por uno lado por otro y la verdad es que ha sido bonito. En el toro y en la plaza las querencias son súper importantes, las distancias, los tiempos, ¿no? Todo eso sí que se parece mucho a entrarle a un animal salvaje, porque bueno, su defensa son su terreno, su conocimiento del hábitat, y tú que entras allí, pues bueno, cuanto más conozcas o más sepas leerlo, pues siempre va a ser mejor el lance, ¿no? El gamo grande está ahí, pero permanece oculto en el monte. Solo se dejan ver un macho joven acompañado de varias hembras. Ahora es el momento perfecto para buscar una posición de tiro óptima y esperar. Pasan los minutos y la tensión va en aumento. Es aquí donde hay que demostrar el temple y la paciencia. Turno para rebuscar con los prismáticos, y los EL Range de Swarovski son fantásticos para misiones como esta. Por fin el macho asoma detrás de una carrasca. 150 metros es la distancia perfecta para cerrar el lance. Y el cazador no duda. Se está moviendo, se está moviendo. Míralo, ahí está, lo tengo. Vamos a cobrar la pieza y después vamos a cobrar. El gamo ha sido abatido con éxito y se aproximan para cobrarlo. Es un ejemplar entrado en años, precisamente lo que se buscaba en este rececho. Yo siempre digo, ¿no? En la defensa del toro siempre se ha dicho que cuando la gente no lo conoce, ¿no? y no lo entiende, la mejor herramienta para enseñárselo no es llevarlo a una plaza de toros, ¿no? En una plaza de toros hay una cantidad de factores que influyen. Cuando la gente no sabe, lo primero que yo haría es llevarlo al campo, ¿no? Cómo se selecciona una ganadería, un tentadero, por qué se pone en el caballo, qué es lo que se busca. Pero claro, ya no están viendo la puya, ya están viendo cómo está empujando en el caballo, si ese toro tiene fijeza, si está empujando con los riñones, si se está dejando pegar y no hace nada, si se está desgastando, si no. Entonces, claro, la película cambia al 100%. Trasladado a la caza pasa lo mismo, ¿no? Al final tú le explicas a alguien que haga una montería, que pasan animales, que te lía a tiro y que los mata, pues hay gente que ni le gusta ni lo entiende. Pero claro, cuando tú tienes una finca de 1000 hectáreas, 500, 200, 600, las que sean, con un cupo de animales, que esos animales tienen que vivir de lo que esa finca genera, al final hay que tener una selección. Esa selección, ¿cómo se hace? A través de o los recechos o bien una montería. Al final lo que hay que intentar explicarle el por qué se está cazando, qué se caza y por qué. Y cuando la gente cambia ese concepto, ¿no? Y empieza a valorar, pues bueno, no es matar, ¿no? Es matar por algo, con un proyecto de futuro, con mejorar y aumentar la calidad de sus venados, de los muflones, de los gamos, que para eso, para ese equilibrio hay que conocer cómo hay que trabajarlo, ¿no? Entonces al final, ¿cómo lo defiendes? Pues bueno, la mejor forma de defender, digamos, el toro a la caza, que al final son muy parecidos, es enseñándolo desde abajo, enseñándole el por qué se hace, entrará del gusto, como del que no le guste y no lo vea, pues bueno, aquí paya y gloria, como yo siempre digo, ¿no? Estamos en un mundo que si hay algo que no te gusta, pues no voy, no lo practico, pero no, por eso hay que decir que el resto no lo practiquen, ¿no? Los trastos caen ahora en manos de otro maestro, en este caso de los fogones.
nuestro chef David Montes comienza a trabajar con el gamo recién caído. Los cortes son precisos, medidos y pensados, y además, a la limón junto al cazador. Un trabajo en equipo. Para mí, soy cocinero porque soy cazador. La gente del mundo rural sabes tratar el animal, sabes sacarle todo el provecho, y en la caza, que es un kilómetro cero real, sabes de verdad lo que estás comiendo. Y tengo la suerte de estar aquí hoy en Jaén, en un sitio que nunca había cazado, en Sierra Morena, la verdad, y con la suerte muy para mí especial, porque soy taurino, y tener a un maestro al lado en un lance tan fantástico como el de hoy, bueno, con una carne muy especial. Tenía ganas de probar algo como el gamo. Lo probé, nada más cazarlo, lo probé en crudo porque necesitaba. Es una necesidad mía imperiosa, decir, tengo que saber a qué sabe esto, ¿no? ¿Qué matices tiene? Y lo vi dulce, lo vi muy similar al corzo, muy similar en cuanto a elegancia, a ser un animal top. ¿Cuál es el truco para que la carne de caza no sepa monte? Facilísimo, limpiarla. Eviscerar, pelar y enfriar lo antes posible. Para mí es el ABC. Y nunca en la vida te vas a repetir, te vas a ver, tiene unos sabores terciarios horribles por las tripas, no por otra cosa. Un macho nunca vas a ver a monte como antiguamente. Es que sabe a monte, es que tardaste 9 horas en limpiar ese animal. Cuando en un matadero se sacrifica, se limpia y se enfría. Pero si más viejo que es un buey no hay nada. Y se come. Y pagamos barbaridades por él. Cambiamos el campo por la cocina, y este es el territorio salvaje de nuestro chef. El stick tartar es un plato fantástico de alta cocina para mí, que tienes que hacer un equilibrio perfecto entre todos los ingredientes que lleva y luego que le guste a la persona. Lo que hago es, la pico a cuchillo, la limpio y voy añadiendo yema. En el caso de hoy, yema, un aceite brutal que hacen aquí, que me parece de lo mejor que he probado en años, yo creo. Un aceite además en crudo, voy emulsionando, y el mostaza, yo soy partidario siempre de la mostaza en grano. Me gusta un poquito de picante, me gustan los encurtidos, un poquito de cebolla cruda para dar textura y darle un rollo, pues bueno, que yo creo que es fresco, y después cortada a cuchillo y no muy cortada, no muy picada. Para mí el truco del stick tartar es que no lo piquemos, no lo machaquemos. Pues solvillo, nada, un poquito de sal, un poquito de ají que tenía argentino que encontré por la casa, que yo siempre me gusta buscar en los cajones a ver qué pequeños tesoros hay, ¿no? Y lo que hice fue aderezarlo muy poco, sellarlo por todos lados para que no pierda los jugos y luego filetearlo. Y después la hamburguesa, que está, vamos, no puede ser un plato más popular y más, como te digo, en el mundo no creo que haya un plato más universal que la hamburguesa, ¿no? ¿Y la hamburguesa por qué? Porque desde niños hasta señores muy mayores le va a gustar y va a probarlo. La caza tiene que ser popular. La caza tiene que llegar a los niños de las escuelas. Tiene que llegar a las residencias de ancianos. La caza tiene que llegar al pueblo. La caza tiene que ser popular, si no estamos fastidiados. El gamo, que ha sido el caso de hoy, para mí es de las mejores carnes que hay, y luego David que lo ha abordado, ¿no? La hamburguesa estaba increíble, que nunca había tenido la suerte de comerla así. El tartar que lo hemos comido directamente, pues imagínate, ¿no? Y bueno. La cocina de caza dignifica nuestra pasión y nuestra afición, y al final es por lo que cazamos, no es por otra cosa, ¿eh? No, yo en mi manera de verlo no veo otro sentido a esto. Hay que cazar, cocinar y comer con los amigos, familia, y si tienes suerte, una mujer maravillosa como la mía. Siempre he sido muy partidario de la carne de caza. Lo primero porque al final la carne de monte es la carne más sana, come verde, come bellota, entonces, bueno, independientemente del animal que sea, tendrá una textura, otra textura, pero como sana y buena, la carne de monte para mí es lo mejor, ¿no?
No sabemos si la caza y el toreo sobrevivirán a este tiempo tan convulso. Quizá no. Pero si desaparecen, no será porque hayan perdido su razón, sino porque el mundo habrá olvidado la suya. Al final hablábamos al principio de libertad, ¿no? Es dejar que la gente viva y que la gente deje vivir. El mundo de la caza, tanto como el mundo del toro, es algo que lleva aquí bastante más tiempo que nosotros. Es una forma de vida para muchísima gente, tanto económicamente como personalmente, lo que hablamos de la gente de campo, que vive en el campo, que viven por y para el campo. Y sin embargo, mientras quede un montero que se incline ante un jabalí cobrado, o un torero que se descubra ante un toro en el albero, seguirá viva una chispa de verdad. Esa que no se compra, ni se finge, ni se traduce en palabras. La verdad que solo entienden aquellos que han sentido el latido que demuestra que están vivos y se sienten libres. Pues bueno, que tanta normativa y que tanto problema que en sí los ganaderos se quejan, pues al final a lo mejor hay que escuchar un poco a los ganaderos y de las cosas de ciudad, pues escuchar de verdad a los que entienden de ciudad, ¿no? Últimamente, pues bueno, creo que ha habido mucha gente de oficina que ha opinado demasiado de campo y no se ha escuchado de verdad a la gente del campo, que era la que tenía que opinar, ¿no? El caso de estos años, los incendios, y ha pasado por lo que ha pasado, porque el campo no está limpio, porque no hay animales que estén donde tienen o donde siempre han estado, ¿no? Y tanta norma con tanto derecho y tan poca obligación, creo que no es bueno para nada, ¿no? Cuando la política entra en donde entra, ¿no? Y se mete donde no tiene que meterse con la de cosas que ellos tienen que arreglar, pues bueno, creo que es cuando metemos la pata hasta el corvejón, ¿no? Aunque muchos quieran separarlas, la caza y la tauromaquia nacen del mismo lugar, de ese vínculo antiguo entre el hombre y lo salvaje. Ambas hablan con lenguajes distintos del valor de enfrentarse a la naturaleza sin esconderse detrás de nada, sin artificios ni embuste, con la verdad siempre por delante y por derecho. El sol cae sobre Sierra Morena y la dehesa vuelve a cerrarse en sí misma, como esa plaza que se vacía tras una feria de tronía. El Fandi ha cambiado la muleta por el rifle, pero no la forma de estar. Firme, callado y atento. Y es que en su manera de caminar por el monte hay la misma determinación con la que pisa la arena. Ambos requieren oficio, pausa y mirada larga. Hoy no ha habido ovación ni vueltas al ruedo. Solo el respeto del silencio. El que merece el animal cazado y el que deja en el aire un lance limpio, justo y necesario, con el monte de testigo y sin una gota de soberbia.